El aire de la casa siempre se sentía pesado, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que el siguiente grito rompa el silencio. Antes de comenzar mi historia, solo quiero darte las gracias por escucharme, derramar mi corazón, hazme saber en los comentarios desde donde estás escuchando y qué hora es, me encanta saber de ti y si aún no lo has hecho, por favor, presiona el botón de suscripción, me ayuda más de lo que sabes ahora, déjame decirte lo que realmente sucedió. Mi nombre es Lucía Navarro, y tenía 16 años cuando el mundo que creía conocer se derrumbó bajo el peso de secretos demasiado oscuros para nombrarlos. Nuestra pequeña casa en las polvorientas afueras de un pequeño pueblo mexicano no era un santuario. Era una jaula, y yo era su prisionero más frágil. Crecí idolatrando a mi hermano mayor, Diego. Tenía 20 años, carismático, con una sonrisa que podía encantar a las estrellas del cielo. Para todos los que están fuera de nuestros desmoronados muros de adobe, Diego era el hijo de oro, fuerte, confiable, el que llevaría el nombre de Navarro. Mamá brillaba cuando los vecinos lo elogiaban, sus ojos brillaban de orgullo. Papá, severo e inflexible, asentía con la cabeza, sus manos callosas descansando en el hombro de Diego como si transmitiera algún legado sagrado. Pero conocía a un Diego diferente. El que se coló en mi habitación por la noche, con la respiración caliente con mezcal, susurrando que yo era suyo, que nadie más podría amarme como lo hizo. Comenzó cuando tenía 14 años. Al principio, eran solo palabras, suaves, persuadidas, atadas con una dulzura que me hacía la piel de gallina. Eres especial, Lucía, decía, con sus dedos rozando mi brazo, permaneciendo demasiado tiempo. Me congelaba, mi corazón latía como un pájaro atrapado, diciéndome a mí mismo que no era nada, que los hermanos a veces actuaban de esta manera. Pero no fue nada. Para cuando tenía 15 años, sus toques se hicieron más audaces, sus palabras más agudas, y el hermano que amaba se convirtió en una sombra que temía. Me quedaba despierto, agarrando mi fina manta, rezando para que mamá se diera cuenta, para que papá viera el terror en mis ojos. Pero mamá estaba perdida en su propio mundo, atendiendo la casa y sus interminables rosarios, y papá solo veía lo que quería ver. La noche que fue demasiado lejos, tenía 16 años, y la luna colgaba baja, proyectando sombras irregulares a través de mi ventana. Diego entró, sus ojos vidriosos, su voz un gruñido bajo. Intenté gritar, pero su mano se sujetó sobre mi boca, y el peso de él me sujetó. Luché, juro que lo hice, mis uñas arañando sus brazos, pero él era más fuerte, y el mundo se oscureció. Cuando terminó, me acuesté allí, temblando, el sabor de la sal y la vergüenza en mis labios. Susurró que nadie me creería, que arruinaría a la familia si hablaba. Y le creí. ¿Cómo no podría? Él era Diego, el hijo de oro, y yo era solo Lucía, la chica tranquila que nunca causó problemas. Pasaron semanas, y llevaba el secreto como una piedra en mi pecho. Dejé de comer, dejé de sonreír. Mamá se dio cuenta de mi silencio, pero lo culpó a los estados de ánimo de los adoles. Papá no se dio cuenta en absoluto. Su mundo eran los campos, la cantina y su temperamento. Pero entonces mi cuerpo me traicionó. Mi estómago se revolvió cada mañana, y mis vestidos se apretaban. Estaba embarazada. La comprensión me golpeó como un golpe, robándome el aliento. Tenía 16 años, llevaba al hijo de mi hermano, y la vergüenza era un ser vivo, arañando mis entrañas. Lo escondí todo el tiempo que pude, usando camisas holgadas, evitando los espejos. Pero secretos como ese no quedan enterrados. Una noche, cuando el sol se quemó rojo en el cielo, papá me pilló vomitando detrás de la casa. Sus ojos se estrecharon, y me agarró del brazo, tirándome dentro. ¿Qué te pasa, niña?, gritó, su voz sacudiendo las paredes. Mamá estaba congelada, sus manos retorciendo su delantal. No podía hablar, no podía mirarlo. Pero mi cuerpo dijo la verdad, mis labios no podían. Su mirada cayó sobre mi vientre hinchado, y la habitación se quedó en silencio, el tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier voz. ¿Quién es?, rugió, con el puño golpeando la mesa. Me inmuté, mis ojos se lanzaron hacia Diego, que estaba de pie en la puerta,
con su rostro una máscara de calma. Quería gritar la verdad, señalarlo, hacerles ver. Pero el miedo me ahogó, y todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza. La mano de papá se rompió en mi cara, y tropecé, probando sangre. «Puta», escupió, la palabra me atravesaba. Mamá jadeó, pero no dijo nada, sus ojos fijos en el suelo. Diego dio un paso adelante, su voz suave como el aceite. «Ella se ha estado escabullendo. Papá. La vi con un chico de la ciudad». La mentira era tan fácil, tan perfecta, que casi me la creí. La rabia de papá se volvió completamente contra mí entonces. Su cinturón se desabrochó con un chasquido repugnante. El primer golpe me quemó la espalda, y grité, colapsando en el suelo. Mamá le rogó que se detuviera, pero no lo hizo. Cada látigo fue un veredicto, cada uno me calificó como el pecador, la vergüenza. Diego miró, sus ojos fríos, y yo supe entonces que estaba solo. Cuando se acabó, me arrastré a mi habitación, me dolía el cuerpo, el corazón destrozado. Pero lo peor estaba por llegar. Los días después de la paliza de papá se difuminaron en una neblina de dolor y miedo. Me picaba la espalda con cada movimiento, las ronchas escondidas debajo de mi ropa como un mapa secreto de mi sufrimiento. Me quedé en mi habitación tanto como pude, evitando la mirada de Diego, evitando las miradas lamentables de mamá, evitando la ira de papá. Pero no había manera de evitar la vida que crecía dentro de mí, un recordatorio constante de la noche que me rompió. Tenía 16 años, estaba embarazada y atrapada en una casa donde el amor se había convertido en veneno. Mamá trató de hablar conmigo, su voz suave, vacilante. «Lucía, mija, tienes que decirnos quién hizo esto», decía, con las manos retorciendo el borde de su chal. Pero no pude. Las palabras se me quedaron grabadas en la garganta, pesadas como piedras. «¿Cómo le dices a tu madre que su hijo, su orgullo, es un monstruo? ¿Cómo haces que te crea cuando apenas te crees a ti mismo?» Así que me quedé en silencio, dejándola pensar que estaba protegiendo a un chico sin rostro de la ciudad. Fue más fácil que la verdad. Diego, sin embargo, estaba en todas partes. Me pasaba por delante en la cocina, sus dedos rozando mi brazo, una sonrisa sonando en sus labios. «Eres mía, Lucía», susurraba cuando nadie más podía escuchar. «Siempre lo será». Cada palabra era una cadena, uniéndome más fuerte a la pesadilla. Empecé a cerrar mi puerta por la noche, pero la cerradura era endeble, y sabía que no lo detendría si quería entrar. Dejé de dormir, con los ojos fijos en la puerta, esperando la sombra que nunca llegó, pero que siempre se avecinaba. La escuela fue mi único escape, aunque incluso eso estaba contaminado. Las otras chicas susurraron detrás de sus manos, sus ojos permaneciendo en mi cintura. Todavía no estaba mostrando mucho, pero los rumores se extendieron como la pólvora en nuestra pequeña ciudad. «Lucía está en problemas», decían, riendo, como si mi dolor fuera un juego. Mi mejor amiga, Sofía, fue la única que no se dio la vuelta. Ella se sentaba conmigo en el almuerzo, sus ojos oscuros buscaban los míos. «¿Qué pasa, Lucía? No eres tú mismo», decía ella. Quería decirle, que revelara toda la fea verdad, pero la advertencia de Diego resonó en mi cabeza. «Nadie te creerá». Así que sonreí, una cosa frágil y falsa, y dije que solo estaba cansado. Pero los altibajos de esos días me mantuvieron nervioso, como un caminante de la cuerda floja sin red. Una tarde, encontré un momento de paz. Sofía me arrastró a la plaza de la ciudad, donde un festival estaba en pleno apogeo. El aire olía a tamales y maíz asado, y la música mariachi llenaba la plaza. Durante unas horas, volví a ser solo una chica, riendo mientras Sofía me hacía girar en un baile torpe, las luces brillando sobre nosotros. Fue un momento bajo, uno suave, en el que el peso de mi vida se levantó lo suficiente como para dejarme respirar. Pero no duró. Esa noche, Diego vino a mi habitación de nuevo. La cerradura dio paso con un solo empujón, y él estaba allí, su sombra tragándose la luz de la luna. «Te veías feliz hoy», dijo, su voz baja, peligrosa. «¿Crees que puedes olvidarme?» Retrocedí, mi corazón se aceleraba, pero no había a dónde ir.
No me tocó esa noche, pero sus palabras fueron una espada, cortando profundamente. Nunca escaparás de mí, Lucía. Este bebé es nuestro. Nuestro secreto. Sollocé en mi almohada después de que él se fuera, la alegría del festival un recuerdo lejano, reemplazado por la sofocante verdad, estaba atrapado. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de mamá. Ella había encontrado sangre en mis sábanas, brillante y aterradora. El pánico se apoderó de mí. ¿Estaba perdiendo al bebé? Parte de mí, la parte que odiaba lo que representaba, rezaba para que yo lo fuera. Pero otra parte, pequeña y feroz, se aferró a la vida dentro de mí, inocente a pesar de sus orígenes. Mamá me llevó de urgencia a la única clínica de la ciudad, con las manos temblando mientras conducía. El médico, un anciano con ojos amables, me examinó y dijo que el bebé estaba bien, solo un susto. Pero me miró demasiado tiempo, su mirada permanecía en los moretones de mis brazos, el miedo en mis ojos. ¿Está todo bien en casa, niña?, preguntó. Asentí, demasiado asustado para hablar, pero su pregunta plantó una semilla. ¿Alguien me vio? ¿A alguien le importaba? Cuando llegamos a casa, papá estaba esperando, con la cara oscura de sospecha. ¿Qué les dijiste?, exigió, agarrándose de mi muñeca. Me inmuté, el recuerdo de su cinturón aún está fresco. Nada, susurré, y me dejó ir, pero sus ojos me siguieron, cargados de desconfianza. Mamá se cerneía, retorciendo las manos, pero no hizo preguntas. Ella nunca lo hizo. Esa noche, me quedé despierto, las palabras del médico resonando en mi cabeza. Yo no era invisible. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una salida. La semilla que el médico plantó creció lentamente, una esperanza frágil en un corazón golpeado por el miedo. Empecé a prestar atención, notando las grietas en las paredes de mi prisión. Sofía era una de esas grietas. Ella no empujó, pero estaba allí, firme y cálida, como el sol rompiendo una tormenta. Un día en la escuela, me apartó, con la voz baja. Lucía, sé que algo anda mal. No tienes que decírmelo, pero estoy aquí cuando estés listo. Sus palabras eran un salvavidas, y me aferré a ellas, incluso si aún no estaba listo para llegar. Pero la esperanza era peligrosa en una casa como la mía. La presencia de Diego era una amenaza constante. Sus ojos me seguían como un depredador. Había dejado de venir a mi habitación por la noche, tal vez por el embarazo, tal vez porque sabía que ya me había roto, pero su control estaba en todas partes. Se sentaba frente a mí en la cena, sonriendo esa sonrisa de hijo dorado, mientras su pie presionado contra el mío debajo de la mesa, un recordatorio silencioso de su poder. Ahogaba mi comida, mi estómago se retorcía, rezando para que el día terminara. El temperamento de papá era otra tormenta. No me había golpeado desde esa noche, pero su ira se enfureció, lista para hervir. Murmuraba sobre mi vergüenza, sobre cómo deshonré a la familia. Mamá trataba de calmarlo, su voz suave, suplicando, pero era como tirar agua a un fuego de grasa. Una noche, me pilló mirando por la ventana, perdido en pensamientos de evasión. ¿Qué estás mirando, niña?, se rompió, su voz afilada como una cuchilla. ¿Crees que puedes huir de esto? No me golpeó, pero sus palabras fueron golpes, cada uno aterrizando en los moretones de mi alma. Los momentos bajos llegaron en olas tranquilas, como las tardes que pasaba con Sofía, tejiendo pulseras de hilo de color, fingiendo que el mundo era suave y seguro. Ella hablaba de sus sueños, ir a la universidad, convertirse en profesora, y yo la escuchaba, dejando que su esperanza llenara los espacios vacíos en mí. Pero los máximos, los momentos extremos, eran irregulares y crudos. Una noche, Diego me acorraló en la cocina, su aliento caliente contra mi oreja. «Te estás poniendo grande», dijo, con su mano rozando mi vientre. «Mi bebé». Lo empujé, con el corazón latiendo, y corrí a mi habitación, cerrando la puerta. Pero su risa me siguió, resonando en la oscuridad. El punto de inflexión llegó inesperadamente, un momento que rompió el frágil equilibrio de mi mundo. Estaba embarazada de 7 meses, mi barriga imposible de ocultar,
cuando la madre de Sofía, doña Carmen, me invitó a cenar a su casa. Fue un escape raro, y fui, anhelando la calidez de su pequeña y desordenada casa. Doña Carmen era todo lo que mamá no era: audaz, ruidosa, con ojos que veían a través de mentiras. Mientras comíamos, ella me observó, su mirada aguda pero amable. Después de la cena, ella me apartó, con sus manos suaves sobre mis hombros. Lucía, veo el peso que llevas. No tienes que decírmelo ahora, pero cuando estés listo, te ayudaré. Sus palabras rompieron algo en mí, una presa que construí para retener la verdad. No le conté todo, pero le dije lo suficiente, que el bebé no era de un niño de la ciudad, que tenía miedo. Ella no empujó, solo me sostuvo mientras lloraba, sus brazos una fortaleza contra el mundo. Cuando volví a casa esa noche, me sentí diferente, como si una chispa se hubiera encendido en la oscuridad. Pero la casa estaba esperando, y Diego también. Estaba borracho cuando entré, con los ojos salvajes. ¿Dónde estabas?, exigió, agarrando mi brazo. Intenté alejarme, pero él era demasiado fuerte. ¿Crees que puedes contarle a la gente sobre nosotros?, siseó, su agarre se apretó. No sé de dónde vino la fuerza, pero grité, lo suficientemente fuerte como para despertar a la casa. Mamá apareció, su cara pálida, y por primera vez, vio la mano de Diego sobre mí, vio el miedo en mis ojos. Déjala ir, dijo, su voz temblorosa pero firme. Diego se rió, pero me soltó, tropezando. Mamá no hizo preguntas, pero vi que algo cambiaba en sus ojos, una grieta en su negación. Esa noche, no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las estrellas, y tomé una decisión. No podía quedarme en esta casa, no podía dejar que la sombra de Diego nos consumiera a mí y a mi hijo. Pero salir no fue fácil. No tenía dinero, ni plan ni un bebé en camino. El miedo era abrumador, pero las palabras de doña Carmen resonaron en mi cabeza. Te ayudaré. Por primera vez, creí que escapar era posible. La decisión de irme fue un fuego en mi pecho, quemando el miedo que me había mantenido cautivo. Pero el fuego necesita combustible, y yo no tenía ninguno, ni dinero, ni a un lugar a donde ir y un cuerpo pesado con el embarazo. Ahora tenía 17 años, mi cumpleaños pasó desapercibido en el caos de mi vida, y el bebé nacía en semanas. Cada día se sentía como una carrera contra el tiempo, un reloj de tic-tac contando hasta cuando tenía que enfrentarme a Diego, papá y la verdad que había mantenido enterrada. Sofía se convirtió en mi ancla. Le conté todo una tarde, las palabras se derramaron como veneno que había estado aguantando durante demasiado tiempo. Estábamos en su habitación, las paredes cubiertas de carteles de cantantes y lugares lejanos, y lloré mientras le contaba sobre Diego, sobre las noches que me robaron el alma, sobre el bebé. Ella no se inmutó, no miró hacia otros. Ella solo sostuvo mi mano, su agarre feroz, y dijo: te estamos sacando de allí, Lucía. Tú y el bebé. Su certeza era un salvavidas, y me aferré a ella. Doña Carmen fue fiel a su palabra. Ella no entrosó, pero empezó a hacer planes. Ella conocía un refugio para mujeres en la ciudad de al lado, un lugar para chicas como yo, con voces amables y puertas cerradas. Te aceptarán, mija, dijo, con las manos ocupadas trenzando mi cabello, un gesto maternal que me hizo doler el corazón. Te ayudarán a empezar de nuevo. La idea de empezar de nuevo era un sueño y un terror a la vez. ¿Qué haría con un bebé? ¿Cómo sobreviviría? Pero la alternativa, quedarse, dejar que la sombra de Diego me trague, era peor. Los bajos llegaron en momentos de duda, cuando me sentaba junto al río, viendo pasar el agua corriendo, preguntándome si era lo suficientemente fuerte. Sofía me encontraría allí, su risa me sacaba del borde. No estás sola, Lucía, decía, lanzando guijarros a la corriente. Estamos juntos en esto. Esos momentos fueron suaves, con los pies en la tierra, un recordatorio de que tenía aliados, incluso si mi familia me había fallado. Pero los máximos fueron brutales, cada uno empujándome más cerca del borde. Una noche, papá llegó a casa borracho, su temperamento como un incendio forestal. Había escuchado rumores en la ciudad, susurrando que había estado hablando con doña Carmen, que estaba planeando irme.
Él irrumpió en mi habitación, su cinturón en la mano, y yo me acurrucé en una bola, protegiendo mi barriga. ¿Crees que puedes huir de mí?, gritó, con la voz confusa. No eres nada sin esta familia. El cinturón bajó, pero mamá se lanzó entre nosotros, recibiendo el golpe. Era la primera vez que se había enfrentado a él, y el shock lo detuvo frío. Ella no dijo una palabra, solo lo miró fijamente, sus ojos brillando. Maldijo y tropezó, pero el aire de la casa había cambiado. Sin embargo, Diego era la verdadera amenaza. Sintió que me estaba escapando, y su control se endureció. Una noche, mientras lavaba los platos, se presionó contra mí, con la voz baja. ¿Crees que puedes dejarme? Te encontraré, Lucia. Tú y mi bebé. Los platos se me escaparon de las manos, rompiendo en el suelo. Mamá entró corriendo, y por una vez, Diego retrocedió, pero sus ojos prometieron retribución. Sabía entonces que tenía que actuar rápido. Doña Carmen arregló todo. El refugio me atraía, sin hacer preguntas, y tenían un programa para madres jóvenes, habilidades de enseñanza, ofreciendo seguridad. El plan era simple: me iría al amanecer, cuando papá estaba durmiendo en su mezcal y Diego estaba en el trabajo. Sofía me llevaría a la estación de autobuses, y doña Carmen cubriría el billete. Se sentía como una traición, dejar a mamá atrás, pero ella había tomado su decisión, quedarse en esa casa, en esa vida. Tuve que elegirme a mí mismo. La noche antes de irme, empaqué una pequeña bolsa, solo ropa, una foto de mamá de cuando era joven y una pulsera que Sofía me había hecho. Lo escondí debajo de mi cama, mi corazón latía con cada crujido de la casa. Diego llegó tarde a casa, sus pasos pesados, y contuve la respiración, rezando para que pasara por mi puerta. No lo hizo, pero lo escuché hacer una pausa afuera, su sombra permanecía bajo la grieta. No dormí, mis ojos fijos en la puerta, esperando el amanecer. El amanecer se rompió, pálido y frágil, y me moví como un fantasma por la casa. Mi bolso era ligero, pero llevaba todo lo que me quedaba: esperanza, miedo y el peso de un futuro que aún no podía ver. Sofía estaba esperando en el borde de la propiedad, su viejo camión estaba al ralentí suavemente. Me escapé, con el corazón en la garganta, cada sombra una amenaza. El aire estaba fresco, la ciudad todavía estaba dormida, y por un momento, me sentí libre. La estación de autobuses estaba a media hora en coche, y Sofía mantuvo la radio baja, con las manos firmes en el volante. «Estás haciendo lo correcto», dijo ella, su voz firme. Asentí con la cabeza, pero la duda me mordió. ¿Y si Diego me encuentra? ¿Y si el refugio me rechaza? ¿Y si no pudiera ser la madre que mi bebé merecía? Sofía sintió mi miedo y me tocó la mano. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Has sobrevivido al infierno. Puedes sobrevivir a esto. Llegamos a la estación justo cuando el sol coronaba las colinas, pintando el cielo de oro. Doña Carmen estaba allí, con el rostro lleno de preocupación pero brillante con determinación. Ella presionó un fajo de pesos en mi mano, más de lo que nunca los he sostenido. Por el bebé, dijo, con los ojos mojados. La abracé, luego a Sofía, mi garganta demasiado apretada para hablar. El autobús se detuvo, y subí a bordo. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba junto a la ventana. A medida que la ciudad se desvanecía detrás de mí, sentí una extraña mezcla de terror y alivio, como si estuviera desprendiendo una piel que nunca había encajado. El refugio era todo lo que doña Carmen prometió. Pequeño, limpio, con mujeres que me miraban con comprensión, no con juicio. Me dieron una cama, una comida y una promesa de seguridad. Por primera vez en meses, dormí sin miedo, mi mano descansando en mi vientre, sintiendo la patada del bebé. Fue un momento bajo, uno tranquilo, donde el mundo se sintió suave de nuevo. Pero también llegaron los altos, agudos e implacables. 2 semanas después de llegar, se me rompió el agua en medio de la noche. El dolor era diferente a todo lo que había conocido, un incendio que me consumía. El personal del refugio me llevó de urgencia a un hospital. Sus voces están tranquilas pero urgentes. Las horas se difuminaron en una neblina de dolor y miedo, pero luego ella estaba allí.
mi hija, Elena, pequeña y perfecta, con ojos que veían el mundo de nuevo. Abrazándola, sentí un amor tan feroz que me asustó, y una culpa tan fuerte que amenazó con ahogarme. Ella era inocente, pero nació del dolor, y prometí protegerla de las sombras que me perseguían. La vida en el refugio era un nuevo tipo de duro. Ahora era madre, aprendiendo a cambiar pañales, a calmar los gritos, a sobrevivir con poco sueño. Pero también era una especie de libertad. Las mujeres de allí me enseñaron a coser, a hacer un presupuesto, a soñar de nuevo. Empecé a imaginar una vida para Elena y para mí, una en la que no estuviéramos definidos por la crueldad de Diego o la ira de papá. Pero el pasado no había terminado conmigo. Un día, llegó una carta, enviada por doña Carmen. Era de mamá, su letra temblorosa. Ella escribió que Diego se había ido de la ciudad, que papá estaba bebiendo más, que me echaba de menos. Ella no me pidió que volviera, pero las palabras tenían un peso, una súplica. Lloré al leerlo, dividido entre el amor por ella y la necesidad de protegerme a mí y a Elena. No respondí, todavía no, pero guardé la carta, un recordatorio de la familia que había dejado atrás. Luego vino la llamada que rompió mi frágil paz. Era Sofía, con la voz tensa de miedo. Lucía, Diego te está buscando. Ha estado preguntando por ahí, diciendo que quiere a su hija. Las palabras eran un cuchillo, cortando la seguridad que había construido. Agarré a Elena, mi corazón se aceleraba. El refugio prometía protección, pero Diego era astuto, y sabía que no se detendría. El suspenso de su persecución se cernía sobre mí, una nube de tormenta a punto de romperse. El miedo a que Diego me encontrara era una sombra constante, pero me negué a dejar que me definiera. Elena era mi luz, sus pequeñas manos agarrándose a mis dedos, su risa un recordatorio de por qué había luchado para escapar. El refugio se convirtió en mi hogar, sus paredes en una fortaleza, sus mujeres en mi familia. Pero sabía que no podía quedarme para siempre. Elena merecía una vida libre de miedo, y tuve que construirla para ella. La directora del refugio, Clara, era una fuerza de la naturaleza, dura, amable, con una cicatriz en la mejilla que insinuaba sus propias batallas. Ella vio el miedo en mis ojos y me sentó un día, con su voz firme. Lucía, has sobrevivido más que la mayoría. Tienes la fuerza para seguir adelante. No dejes que te quite eso. Ella me ayudó a inscribirme en un programa para madres jóvenes, enseñándome a leer y escribir mejor, a usar una computadora, a soñar con un trabajo. Me lancé a ello, estudiando hasta altas horas de la noche mientras Elena dormía, decidida a ser más que una víctima. Los bajos eran los momentos tranquilos, cuando mecía a Elena para que se durmiera, cantando suavemente, me dolía el corazón por la chica que había sido. Pensaría en mamá, me preguntaba si estaba bien, si alguna vez dejaría a papá. Le escribí una carta, no la envié, solo derramé mi amor y mi dolor. Era terapia, una forma de dejar ir sin perderla por completo. Los máximos fueron aterradores, cada uno un recordatorio de que Diego estaba ahí fuera. Un día, un hombre vino al refugio, preguntando por mí. Afirmaba ser un primo, pero sus ojos eran demasiado familiares, demasiado como los de Diego. Clara lo rechazó, pero lo vi quedarse afuera, mirando. El refugio endureció la seguridad, y dejé de salir del terreno, mi mundo se encogió de nuevo. Pero yo no era la misma Lucía. Ahora era madre, y la seguridad de Elena era mi lucha. Sofía visitó cuando pudo, trayendo noticias de la ciudad. Diego había regresado, dijo, más enojado que nunca. Ha estado preguntando por mí, difundiendo mentiras de que le había robado a su hijo. La ciudad le creyó, por supuesto. Diego, el hijo de oro, no podía hacer nada malo. Pero Sofía me creyó, y doña Carmen también. Eran mis ojos y oídos, advirtiéndome cuando Diego se acercaba demasiado. El clímax llegó una noche lluviosa, cuando sonó el teléfono del refugio. Era doña Carmen, su voz era urgente. Lucía, Diego está en camino. Alguien le dijo dónde estás. Mi corazón se detuvo, pero Clara estaba lista. Llamó a la policía, nos trasladó a Elena y a mí a una habitación segura, y se puso de guardia como una leona.
Cuando Diego llegó, golpeando las puertas, la policía estaba allí, sus luces cortando la tormenta. Gritó mi nombre, su voz cruda de rabia, pero lo arrestaron, sus mentiras se desentrañaron bajo el feroz testimonio de Clara y los registros del refugio de mi historia. El arresto de Diego fue un punto de inflexión, pero no el final. Se enfrentó a cargos, pero el sistema legal era lento, y sabía que algún día estaría fuera. Tuve que seguir avanzando. Con la ayuda de Clara, solicité un trabajo en una tienda de costurera local, usando las habilidades que había aprendido. Me contrataron, una pequeña victoria que se sintió como una escalada de montaña. Me mudé a un pequeño apartamento, solo Elena y yo, nuestro primer hogar de verdad. Estaba desnudo, pero era nuestro, lleno de su risa y mi creciente esperanza. La lección de vida que quiero que tú, el oyente, aprendas de esto es simple pero ganada con mucho. No estás definido por el dolor que otros te infligen. Eres más fuerte que tus cicatrices, más valiente que tus miedos. Fui una víctima, sí, pero me convertí en una sobreviviente, una madre, una mujer que se eligió a sí misma y a su hijo por encima de una vida de sombras. Si estás atrapado, si estás sufriendo, debes saber esto. Hay personas que te verán, que te ayudarán. Encuéntralos. Lucha por ti mismo. Te vales la pena. Mientras metía a Elena en la cama una noche, su pequeña mano en la mía, miré hacia las estrellas y sentí algo nuevo. Paz. No es perfecto, no es permanente, sino real. El camino por delante sería difícil, pero estaba listo. Para Elena, para mí, para la vida que construiríamos juntos. Y por primera vez, creí que podía hacerlo.